Alértense 5N, la oposición va a intentar ante la Corte impedir la reelección del gobernador de Formosa, Gildo Infran. Un diputado nacional presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Es el diputado Carvajal. Está el jefe de gabinete en línea, Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo va, ministro? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todas y todos. ¿Ya han encontrado una suerte de monarquía que dirime lo que va a pasar en la Argentina? Es una locura. Bueno, está claro que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que inhabilitó las elecciones de los gobernadores de San Juan y de Tucumán habilita a cualquier aventura, o da lugar a cualquier aventura. La realidad es que hay provincias en la Argentina, una de ellas es Formosa, que habilitan la reelección indefinida. Como están habilitadas las elecciones indefinidas de los intendentes en la mayoría de las provincias argentinas, y como la designación de los miembros del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia está habilitada hasta los 70 años y algunos consiguen amparo para seguir estando mucho más. Entonces, la verdad es que la decisión de la Corte Suprema de Justicia ha generado tanta incertidumbre política que pasa en este tipo de situaciones, ¿no? Lo cierto es que cuando nosotros dijimos que la decisión de la Corte Suprema de Justicia venía precedida de las declaraciones del día anterior del expresidente Macri, que se quejaba por los resultados electorales de 3 provincias argentinas, lo que intentaron evitar fue 5 resultados en contra, tuvieron 3 resultados y 3/4 en contra, digamos, no porque si hubiese habido elecciones en San Juan, también hubiese sido electo un gobernador peronista. Ahora, pero Rossi, en este caso de Formosa, directamente se le pide a la Corte que declare la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución Provincial. El 132. Claro, ¿es válida hacer una presentación de este estilo ante la Corte pidiendo directamente la inconstitucionalidad de un artículo? De la Constitución. Bueno, pero lo que le acabo de decir, a mí me parece que los fallos de la semana pasada de la Corte habilitan a cualquier aventura procesal. No estoy diciendo que sea válido ni que sea legítimo, pero claramente a mí me parece que esta presentación de un miembro de la oposición en Formosa muestra que el fallo de la Corte tenía una profunda intencionalidad política, porque si no, no lo estaría haciendo. Esto es así. Obviamente que, lo dije recién, en el caso de la provincia de San Juan, la reelección del gobernador sin número límite de reelecciones está establecida en la Constitución provincial, pero quiero decir que la mayoría de los intendentes en muchas provincias argentinas no tienen límite en sus elecciones, los senadores y los diputados nacionales no tienen límite en sus elecciones, los propios miembros del Poder Judicial tienen una designación que va casi de por vida, porque va hasta el momento en que se jubilan. Entonces no hay justificativo alguno para tomar una decisión de estas características. Lo que pasa es que lo peligroso de esto, Agustín, es que la Corte habilitó un atajo, para cualquiera que sepa que pierde puede presentar un amparo. Es un atajo tremendo, que va contra la institucionalidad de la Argentina. Está claro que esa Corte, que en un país que nosotros lo definimos, yo lo dije el jueves pasado en el Senado de la Nación, la Corte es parte del Partido Judicial, y el Partido Judicial no está preocupado en impartir justicia ni en tomar decisiones procesales que estén fundadas en el derecho, sino que el Partido Judicial representa y defiende determinados intereses. Bueno, claramente que es parte del sistema político opositor hoy en la Argentina, en conjunto con los sistemas de medios de comunicación más concentrados en nuestro país. Entonces, lo que hicieron el martes pasado, que algunos dudaban o creían que era un fallo sin connotaciones políticas,
todo lo que sucedió desde el martes pasado hasta ahora muestra claramente que el fallo claramente tiene connotaciones políticas, si no, no tendríamos esta presentación en este momento. Lo que pasa es que me parece que esto es como la frase, como el poema de Bertolt Brecht. En algún momento la política tiene que entender que después van a ir por ello también. O sea que es una locura. Bueno, pero nosotros ya lo supimos desde antes, ¿no? Porque por algo el presidente impulsó el juicio político a la Corte y por algo los diputados todos los martes llevan adelante, se sientan los diputados de nuestro espacio político e impulsan el juicio político a la Corte. Ustedes fíjense que en el mismo momento que se dio a conocer el martes pasado el fallo que impedía las elecciones de San Juan y de Tucumán, en ese mismo momento el señor Martí, ex administrador del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia, denunciaba que vía el señor Robles se le entrega, operador de Rosati entregaba contratos a aquellos miembros de la Cámara de Casación que finalmente lo sobreseyeron en una causa de enriquecimiento ilícito que tenía hace mucho tiempo. Entonces, obviamente que hay que visualizarlo de esa manera. Por eso yo digo, cuando se habla de nuestros candidatos, quienes van a ser candidatos o candidatas, nuestros candidatos deben tener en claro que no solamente para gobernar en la Argentina no solamente hay que ganar las elecciones, sino que hay que diseñar una estrategia para desarmar este poder, que es un suprapoder o poder paralelo, que no tiene legitimidad democrática, pero que toma decisiones claramente que influyen en la vida democrática de los argentinos. Y ese poder paralelo es este partido judicial, integrado por jueces y fiscales, y obviamente entre los jueces están los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y el sistema de medios de comunicación hegemónico en la Argentina. Y toman decisiones que afectan la vida democrática de los argentinos, porque tomaron una decisión en donde proscribieron a Cristina Fernández de Kirchner, tomaron otra decisión en donde suspendieron elecciones en ambas provincias. Bueno, claramente que esto es así. Lo que pasa es que para mí es muy peligroso. Cuando yo escuchaba al presidente de la Corte en la Cámara de Comercio norteamericana diciendo que la emisión puede ser declarada por él inconstitucional, quiere decir que actúa como un monarca. No me gusta algo, chau, a otra cosa. Es una locura. Bueno, nosotros hemos visto ya una cantidad de acciones de la Corte en donde, además de tomar este tipo de decisiones que hablábamos anteriormente, se han entrometido en aspectos y en funciones que le son propias a los otros poderes. Por ejemplo, cuando declararon inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, que estuvo vigente durante 15 años, en ese mismo acto repusieron una ley que estaba derogada, que era una ley que se había aprobado en el año 98 del Consejo de la Magistratura. Y una vez que una ley es derogada, de la única manera que se la puede reponer es con otra ley. Y la Corte Suprema de Justicia decidió reponer la vigencia de una ley derogada. Casualmente esa ley derogada proponía que el presidente de la Corte era el presidente del Consejo de la Magistratura. Ese mismo día ahí en AmCham, el presidente de la Corte hizo referencia a un aspecto decisivo de la política monetaria, que es la emisión. Además, digamos, no, la verdad que como diría mi abuela, no hay que tener tupé porque no pueden administrar adecuadamente la obra social de la Corte Suprema de Justicia, quieren ponerse o opinar sobre la administración económica del país. Está claro que tenemos una Corte que está extralimitándose claramente de sus poderes, pero bueno, es una Corte que no debería permanecer un tiempo más en sus funciones, ¿no? Pero aparte, Agustín, digamos, es inconcebible que los medios tapen un bochorno, un escándalo, como es Lago Escondido. Por lo menos hay un delito que es el de dádiva, como mínimo. Y esto está tapado, está invisibilizado. Cuando hablamos de jueces federales, que después trataban causas en las cuales está involucrado el grupo empresario que los invita,
estamos frente a una situación que es muy complicada. Bueno, está claro que a Lago Escondido lo que quisieron hacer los medios de comunicación y los propios jueces involucrados en esa situación fue esconderlo, ¿no? Fue tratar de taparlo, ¿no? Porque después nos enteramos que los jueces intentaban falsificar facturas para justificar que habían pagado el viaje y la estadía. Y claramente nadie explicó qué hacían allí junto con los directivos de el grupo Clarín como empresarios de medios. Bueno, esto me parece que es la muestra flagrante de lo que yo describí anteriormente, de esta connivencia que existe entre el sistema o los medios de comunicación más hegemónicos en la Argentina con un sector del Poder Judicial, que es lo que yo denomino el partido judicial en nuestro país. Ustedes fíjense que ante ese hecho la Corte Suprema de Justicia, el de Lago Escondido, que ejerce funciones de superintendencia, no hizo absolutamente nada. Ni siquiera los advirtió, ni siquiera les dijo, bueno, tengan más pudor, tengan que actuar de una manera más discreta. Ninguna de esas cosas sucedió. Como tampoco sucedió absolutamente nada cuando nos enteramos que el señor Robles, operador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, se comunicaba con el titular en ese entonces del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para decirle qué era lo que tenían que hacer el bloque de senadores de Juntos por el Cambio al momento de que se designen los integrantes del Consejo de la Magistratura por parte del Senado, o para anunciarle que el fallo de la Corte Suprema de Justicia iba a ser favorable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, esto es lo que pasa, y la única reacción es la reacción que ha tenido el oficialismo, que impulsa el juicio político de la Corte, y los diputados que la están llevando adelante de manera con mucha convicción y con mucho trabajo durante todo este tiempo. Ministro, ¿qué le parece el tema de la discusión de las PASO, que hay un montón de políticos que dicen que son inútiles, otros que son necesarias? Y sobre todo se lo pregunto por las últimas declaraciones de Máximo Kirchner, que dijo que las PASO son un instrumento como lo es una guitarra, un poco respondiéndole a Alberto Fernández. ¿Cuál es su posición? Yo vengo diciendo hace 6 meses o un poco más lo mismo que voy a repetir ahora, y no me voy a modificar. Yo creo que hay que ser respetuoso de los procesos políticos internos que viven cada una de las fuerzas. Y ese proceso político interno termina derivando en una fórmula de consenso, en una fórmula que genere o que congregue las expectativas de la mayoría de los integrantes del Frente de Todos, bueno, habrá una única fórmula. ¿Pero le parece que presentar, digamos, que un espacio presente tantos candidatos es diversidad? Perdón. Si eso no sucede, si eso no es así, si no hay ninguna situación de que se pueda generar una fórmula de síntesis, bueno, me parece que lo lógico y lo razonable es que haya paso con 2 o 3 fórmulas que se quieran presentar en el marco de una PASO. Me parece que obviamente que las PASO se tienen que hacer con un código de convivencia, que no es un tratado, sino que es regla de juegos básica, no chicana, no golpes bajos, no descalificaciones personales, sí ideas, sí argumentos, sí propuestas. Pero me parece que sobre todas las cosas hay que ser respetuoso de los procesos políticos internos de cada uno de los frentes. En el caso nuestro me parece que debe ser así. Lo que creo que es inconveniente es tratar de forzar una síntesis donde no hay síntesis. Eso genera más inconvenientes que soluciones. Agustín, un fuerte abrazo, gracias. Adiós, que sigan bien. Hasta luego.